empezó iniciando un video. Yo sé que está atrasado, pero lamentablemente por temas de internet en el lugar que vivo, en el sector que vivo, he tenido algunos problemitas. Les recuerdo que soy Sofoy y obviamente, como el canal lo dice, que es de opinión, netamente son temas de política. Esencialmente que en Chile ya estamos a algunos días, muy poquitos días, del tema de... de estar a favor, de votar a favor o en contra del proyecto de plebiscito presentado por la última comisión de constituyentes que se hizo, mixta, que era mitad elegida por el pueblo y mitad especialistas elegidos por partidos que iban a estar 50 y 50. Así que no te pido que te suscribas si es que no te gusta el contenido, pero si es que te gusta, por favor suscríbete, darle a la campanita y estar atento a los nuevos videos que voy subiendo. Excepción de hoy día, porque hoy día voy a ver otro debate que ya les voy a explicar el tema, pero como es largo, de más de 1 hora 20 minutos, más o menos, app, voy a separar este video en 3 patitas, ¿de acuerdo? Para que no sea tan largo y tan tedioso. Entonces voy a separarlo más o menos de 35 minutos cada uno para que sea más llevadero el tema. Bueno, 35 minutos de viendo el video, no la reacción, porque eso ya es como 1 hora por cada minuto, que sea por cada video. Así que sin nada más, vamos para allá. Y lo que vamos a ver hoy día es algo que empezó al principio de tiempo, del mes de cuando se propuso el proyecto. Y aquí hay 2 personas, obviamente, unos que están a favor del proyecto constitucional y otros que no están a favor del proyecto constitucional. Tipo de debate, ¿cuál es la diferencia? Que se hace en canal Megavisión? Y Megavisión es conocido aquí en Chile por ser de historia de derecha. Por eso mismo lo quise traer, porque quiero ver cómo manejaron la situación, esencialmente porque se nota muchas veces cosas que yo he visto en Megavisión que son inclinados hacia la derecha más que a la izquierda en debates, porque le dan más posibilidades a las personas que son de derecha, de la línea política de la derecha, de dialogar y dar su desarrollo, que los de la izquierda. Así que vamos para allá y comenzamos con esta video reacción. ¿Cómo están? Ya estamos comenzando el segundo capítulo de la tercera temporada de 100 Indecisos. Qué bueno que nos acompañan por las pantallas de Mega y en transmisión simultánea con Radio Infinita. Lo puede comentar en redes sociales con el hashtag 100 Indecisos. Indecisos, personas que todavía no tienen tan claro por qué opción inclinarse en el plebiscito del 17 de diciembre. Indecisos que están aquí en el público. Un aplauso para ustedes. Gracias por acompañarnos. También nos acompañan desde la zona sur, lo tenemos ahí en la pantalla, desde la zona sur y también desde la zona norte. Saludos también para quienes a esta hora en vivo, cuando son las 7 de la tarde, nos acompañan en el programa. Tenemos, por supuesto, a nuestros interpeladores, a quienes aprovechamos de saludar también. Connie Stevicic, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, pues Andrea Aristigui, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. José Antonio Neme, buenas tardes. Tu corazón. Ahí estamos. Nuestros interpeladores. Tiene el código QR con el que puede descargar el borrador de texto constitucional. Si lo hace con el celular, puede ir siguiendo a partir del texto el debate que tenemos también aquí en nuestro programa. De inmediato vamos a presentar a quienes nos van a acompañar por el equipo a favor. Está Antonio Arquesi, ex consejero constitucional. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y Carla Rubilar, ex ministra. Carla, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Por el equipo en contra, María Pardo, ex consejera constitucional. María, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ana Lía Uriarte, ex ministra. Ana Lía, bienvenida, buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Hicimos, por supuesto, sorteo antes del programa para ver cuál de los 2 equipos comienza, teniendo 2 minutos para entregar sus, digamos, posturas iniciales, ¿no? Y en este caso tiene 2 minutos. A partir de ahora, el equipo a favor. Muy buenas tardes. El presidente Boric nos confirmó esta semana que va a votar en contra. ¿Y por qué? Porque esta propuesta constitucional no tiene nada que ver con la pésima propuesta que rechazamos el año pasado y que el presidente Boric aprobó. Mientras ese proyecto dividía el país, destruía la economía, expropiaba nuestros ahorros y apoyaba más a los delincuentes que a las víctimas, esta propuesta que vamos a votar el 17 de diciembre dice que Chile es una nación única e indivisible. Pone a las personas en el centro, protege nuestros ahorros, protege a las víctimas y nos entrega herramientas claras
para combatir la delincuencia. Si el presidente Boric vota en contra, los chilenos tenemos que votar a favor de reducir parlamentarios, a favor de la Agencia contra la Corrupción, a favor de Ya, voy a pararlo acá porque saben que yo sé que son 2 minutos, pero ya de nuevo volvemos otra vez al argumento ignorante, bajo, de baja calaña, de bajo nivel educacional, de creer que nosotros los chilenos somos idiotas ignorantes y que no tenemos cultura cívica. Ya, vuelvo a mencionar, votar en contra del a favor, o sea, votar por la opción en contra no es votar contra el gobierno. Número 1, ignorante. Si tú votas por un proyecto que es malo, como el anterior que decían que era malo y dijeron que no y lo rechazaron, es porque la gente pensó que era un mal proyecto, una mala situación, y por lo tanto era votar a favor del Estado, no a votar en contra o a favor del gobierno, que es lo que quisieron hacer. No. Si tú te equivocas en votar, vamos a estar fallando todos los chilenos, sea en contra o sea a favor, vamos a estar votando en contra el Estado, no gobierno. Y que a mí me hagan entender que yo soy ignorante de no saber la diferencia de lo que es Estado a gobierno, eso me está molestando. Número 1. Número 2, mentirosos. Y literalmente lo digo con todas sus palabras, mentirosos. Porque yo he estado bien pendiente de la situación en estos momentos. Y en ningún momento el presidente Boric, por muy mal que a mí me caiga, ha dicho voy a votar en contra. Lo que sí que a estos personajes le molesta es que la expresidenta Bachelet sí dijo que iba a votar en contra. Y ahí está la diferencia. Ya, la diferencia entre alguien que está ejerciendo y alguien que no está ejerciendo la presidencia. El presidente Boric en ningún momento ha dicho que va a votar en contra, a diferencia de otros de sus ministros que dejan mucho que desear, porque ellos supuestamente no deberían tener voz ni voto en esta situación, porque netamente se les está pagando para gobernar el Estado, nada más que eso, ¿de acuerdo? Así que a mí me molesta mucho escuchar a estos pelotudos decir que votar a favor es votar en contra del gobierno, porque no es así. Te lo estoy diciendo a ti, que si estás viendo esto y crees en lo que están diciendo estas personas, entonces ándate a leer leyes cívicas, porque eso nos están haciendo pasar por ignorantes. Continuamos con lo siguiente. Policía de Fronteras y de la expulsión de inmigrantes ilegales, a favor de Carabineros y de la Defensoría de las Víctimas. Por estas y por muchas otras razones, los invito a votar a favor, a cerrar el proceso constitucional y a comenzar la reconstrucción de nuestro país. Sabemos que están cansados y molestos del proceso constitucional. Hasta rabia tienen. ¿Y cómo no tenerla? Si han pasado más de 4 años y todo sigue igual. Incluso podríamos decir que peor. La economía está estancada, los sueldos no aumentan, hay mayor cesantía. El crimen organizado y el narcotráfico está desbordado. Los chilenos tenemos miedo, pero tenemos que ser honestos. Ninguna constitución, ninguna, va a resolver como una varita mágica los problemas de la gente. Ni esta la va a resolver de un día para otro. Pero termina con lo que nos han dicho durante años para dividirnos, que tenemos que tener una constitución hecha en democracia. Y esta es una propuesta nueva y buena. No, nueva y buena no, porque si nos ponemos a analizar la antigua constitución, la constitución actual, la que nos está manejando, pero en la forma original, y la que ustedes están presentando es un copia-pega y literal. Hay muchos, pero muchos artículos que están calcados al dedillo, como por ejemplo... Y chicos, esta vez yo no lo voy a traer como recorte porque en realidad es una video reacción, no recorte. Aparte que ya lo mostré en los videos de a favor y en contra. Pero hay un tema bastante grave con el tema del aborto en 3 causales y es bien simple. Ustedes han escuchado lo que es objeción de conciencia, perfecto. Con eso te digo todo. Si tú quieres abortar por las 3 causales y el hospital te dice no, por objeción de conciencia no te puedo dar el aborto, y en muchas partes van a decir exactamente lo mismo, o basta con un familiar tuyo que ni siquiera tiene que ser tu padre. No, es que por mi objeción de conciencia, por mi credo, no puedo permitir que mi hija, en el caso de la causal más grave, que es el caso de, no lo voy a mencionar, pero el tema forzado, ¿ya? No te van a dejar abortar, no te van a dejar abortar, a diferencia del actual. Pero si vemos ese artículo hace 20 años atrás, ese artículo decía el aborto está prohibido o en la objeción de conciencia. O sea,
hay que ser muy cara dura y hay que pensar que uno es bastante ignorante. Continuamos. Y otra cosa, señora, hay que ser muy cara raja esencialmente, porque a usted le han tirado varias yayitas, le han pillado demasiadas yayitas con la cuestión de sus parejas, etcétera, etcétera, que yo no voy a mencionar. Ya te voy a hacer un video especial para que vean el tipo de persona que eres. Y decir que es culpa de el gobierno, que estamos estancados. Le recuerdo que el señor Boris solamente lleva 2 años, va a cumplir recién 2 años de gobierno, ¿de acuerdo? En marzo del próximo año. Y le recuerdo que usted estaba ejerciendo en ese momento como ministra cuando el señor Piñera, literalmente con su vocera, dijeron hasta que Chile aguante, que ustedes ya habían visto el recorte en el anterior. Entonces hay que ser muy cara raja para decir que no, es que Chile no se sentía. Señores, ustedes llegaron muy tarde con las ayudas económicas y con las ayudas a las pymes, y ahora le quieres echar la culpa al gobierno a la izquierda, que ellos son los culpables. No, ustedes fueron los culpables y ustedes han negado, por ejemplo, una reforma tributaria, que es lo que estaban pidiendo. Así que no me vengas con estupideces, porque lo vuelvo a decir, no todos los chilenos somos ignorantes. ¿Por qué? Porque van a ver en el texto lo que ustedes anhelan. Por eso, este 17 tenemos que votar a favor. Muy bien, muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias, Carla. 2 minutos tiene a partir de ahora el equipo en contra. Bueno, muy buenas tardes, amigos, amigas. Yo quisiera decirles que estamos acá para exponer, junto con María, las razones por las cuales creemos que votar a favor es una opción que no cuida a Chile. En cambio, creemos que votar en contra es la opción que sí protege el Chile que queremos, porque no hay ni buenos ni malos chilenos. Creo que todos tenemos un mismo deseo de unidad, y eso es lo que nos parece lamentablemente está fallando. Hubiéramos querido efectivamente una constitución que nos uniera. De hecho, esa era parte de lo que escuchamos cuando se rechazó la anterior, y tal vez con razón, y ese es el juicio democrático. Pero estamos en otro proceso, y en este proceso, lamentablemente, este texto no ha hecho eso realidad. No es una constitución que nos une, lejos de eso. Hubiéramos querido nosotros que efectivamente, como dijo Antonio, esta hubiera sido la constitución que ponía en el centro a las personas. Pero las personas ubicadas ¿en qué centro? En el siglo XXI, donde las convicciones, las opciones tuvieran un espacio de acogida, donde con criterios, con principios que pusieran una cuestión por delante: seguridad, mucha seguridad para todos y cada uno de nosotros, pero en todos los ámbitos, seguridad pública, etc. Esta Constitución nos trae un conjunto de incertidumbres. ¿Por qué? Y lo vamos a explicar en el debate. No hay certeza en salud, no hay certeza en educación, no hay certeza en seguridad social, no hay certeza en seguridad pública, y lo vamos a poder explicar. Y no hay certeza tampoco respecto de los derechos de la mujer. Lo que sí podemos decir es que había algo en lo que creía que había acuerdo, y era que los que tenían más tenían que aportar más para el país. Pues bien, eso tampoco está. Tiempo. Hay un conjunto. Ya va a tener posibilidad de poder seguir desarrollando los argumentos. Llega el momento en que... A ver, la idea es comerte al contrincante, no que quedes sin tiempo y te alargues mucho. De verdad, o sea, no sé en qué momento no entienden que un debate es corto y preciso. Mostrar ideas, atacar la propuesta del otro, y si es necesario, desmantelar la propuesta del otro. Con lo que me dijiste no me dejaste nada claro. O sea, me dijiste no esto, no esto, no esto. Dime lo mismo que dije en la franja del en contra. Dame artículos, lee artículos, dame argumentos. Es lo que estoy pidiendo, por favor. Y esto que está iniciando. Así que pido, por favor, que durante el desarrollo de este programa sí exista un debate. El público, los 100 indecisos, empiezan ya a fijar su punto de vista. ¿Con qué opción están un poco más de acuerdo, visto y escuchado los primeros argumentos? Bueno, ellos empiezan a determinar a partir de su votación. Los indecisos deciden. Y los invitamos entonces a votar. Todos tienen en sus celulares la aplicación que han descargado, tal cual como se la hemos entregado, para que puedan votar en función de qué opción les parece que se acomoda más hasta ahora a lo que ellos creen. Se acercan más hacia el equipo a favor, hacia el equipo en contra. Los vamos a dejar votando. Nosotros vamos a ir a la pausa, volvemos al tiro y empezamos el debate. Espera.
Yo no he visto este programa, Está en pero no vivo sé qué en tenía 100 que indecisos, salió la estamos al favor público acá. votando. No Después de sé, escuchar las veamos. presentaciones iniciales de los equipos a favor y en contra, vamos a reflejar los resultados de inmediato. Mire, así está hasta ahora. Por la opción a favor, me equivoqué. 41%. Por la opción en contra, 59%. Queda aquí planteado el Yo desafío. no lo había visto, esta es primera vez que veo este programa, pero esto me encanta, o sea, yo sé que es una muestra pequeña de un grupo de 100 personas, ya esto se me olvidó cómo se llamaba matemáticamente la muestra, pero bastante interesante, o sea, no son pocos, son 100 personas que están en una reacción sobre este tema. Bastante interesante, te doy un punto a ese programa. Sigamos. De mantener los porcentajes o eventualmente aumentarlos, dependiendo, por supuesto, de cómo vayan presentándose los argumentos también. Argumentos que surgen, pero fundamentalmente a través de las respuestas a las preguntas que tiene nuestro público. Exijo una explicación. Nos vamos hasta la zona sur, aquí tenemos la pantalla. Les saludo a todos los que están en el sur. Desde la región de Los Ríos entiendo que Osvaldo Figueroa tiene una pregunta. Osvaldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola a todos en el estudio. Tengo una duda y me gustaría que me apoyaran. ¿Qué significa que Chile sea un Estado social y democrático de derecho? ¿En qué beneficia a un ciudadano común y corriente como yo? ¿Cómo se lleva a la práctica? ¿Qué cambia con esta nueva Constitución? Perfecto, Saludos. muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Bueno, aparece mencionado en varios momentos, digamos, el tema de los derechos, ¿no? A partir del artículo 1, pero vamos a recordar algunas de las cosas que aparecen también en el borrador del texto constitucional. En el inciso 28b del artículo 16, el proyecto de nueva Constitución afirma que cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez, agregando más adelante que en ningún caso estos podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno. Muy bien. Dato interesante, no se pueden apropiar el Estado de esos temas, pero sí perfectamente la AFP van a seguir tal cual y no te van a permitir retirar tu dinero cuando se te da la real gana. Qué interesante, pero también bastante interesante. Yo no soy abogada, pero bajo ese concepto sí pregunté en algún momento y me dicen que bajo ese argumento que no pueden ser expropiados de ninguna manera, los papitos corazón van a seguir no pagando pensión. Así de simple. ¿Por qué? Porque a través judicialmente se supone que se podrían embargar tus bienes, pero como el Estado no puede tomar cartas en el asunto y meter manos en eso, significaría de que la ley de ahora, que perfectamente permite meterle manos a la AFP cuando los papitos corazón no pagan, eso queda anulado. O sea, literalmente nos vuelven a dejar, y digo vuelven porque yo también vivo de esa realidad, nos vuelven a dejar en la encrucijada sobre los temas del papito corazón. O sea, ahora entiendo, recuerden que hay personas como, ahora entiendo por qué la gente, el Partido por la Gente, que su representante visual de cara es uno de los grandes papitos corazón, está tan a favor de esto. Claro, si no van a pagar ni uno, vuelven a no pagar ni uno. Felicidades, ahora entiendo. Bueno, pero continuemos. Parte con 2 minutos el equipo en contra para responderle a Osvaldo. Osvaldo, ahí está Osvaldo, ¿cierto? Sí. Osvaldo de la región de Los Ríos. Me ha tocado a mí responderle y me alegro porque el tema del Estado social, ojo, social, democrático, de derecho, es un tema que nos parece que es esencial y que guarda relación también con nuestra forma de ser como país. ¿De qué se trata? De algo que decíamos al inicio, seguridad para las personas en todos los ámbitos de su vida. Un Estado que esté ahí para hacerse cargo de las contingencias de la vida, porque estamos siendo viejos, yo estoy siendo vieja, porque hay enfermedades, etcétera. Salud, vivienda, educación, criamos a nuestros hijos, etcétera. Entonces, ¿por qué el titular de la canción está bonito, pero la letra no coincide? Ese es el problema. ¿Y dónde está eso? Para que coincida el Estado social, democrático, de derecho, hay que pensar este país como una sociedad, no con la lógica de empresa. Les decía antes, creíamos que los que tenían más tenían que aportar más al país. Bueno, pues cuando eliminan las contribuciones, no lo digo yo, lo decían economistas destacados de derecha, la alcaldesa Matei, cuando se dice que no se va a pagar contribuciones por la primera vivienda, entonces sería bueno que dijeran a quién beneficia esa medida.
a personas que desde luego ganan más de lo que gana el común de los chilenos. Y si ponen el ejemplo de la profesora jubilada que no tiene para pagar las contribuciones, les aviso, desde el año 2014 existe una ley que exime del pago de contribuciones a las personas de la tercera edad que ganan hasta 100 montos, aproximadamente 800.000 pesos. Ya, ok, aquí es donde quería llegar, bravo. Voy a terminar que hable, porque esto de aquí me voy a agarrar. Y a los que ganan más de 800.000 pesos, hasta como 1,8 millones, le viene además una rebaja si es que no cayó en la exención total. Entonces, cuando dicen... Ese es el tema, te alargas mucho, acorta, debiste haberte acortado. Por favor, chicos, los que hacen debate, tengan en claro eso, corto y preciso, no se alarguen, no, vayan al punto, buenas tardes y listo, y se van al punto en sí. A ver, esto es lo que me gusta, y esto sí literalmente me gustó. A ver, antes del 2014 dijo que mencionó, bueno, antes de cierta fecha, casas que estaban avaluadas menos de 30 millones de pesos estaban exentas de pagar contribuciones. ¿Por qué? Porque en Chile existe algo que es subsidio a la vivienda. Muy bien, el subsidio a la vivienda, tú cumples ciertos caracteres o ciertas facilidades, hasta el 60% de la gente en ese momento no tenían otro nombre, ya en el registro social de hogares. El tema es que tú tenías que bastar con que eras madre soltera o que estabas separada y que tu pareja no te pagaba ni uno por los hijos, aunque fuera una gran mentira, y tú tienes esa capacidad de tener ese hogar, número uno. Número dos, si eres de zona rural, también tienes subsidio a la vivienda, que es el subsidio rural. Entonces deben entender que a pesar de que pueden escuchar un montón de temas de que en Chile hay una deficiencia de casa, que en Chile todo necesita... Bueno, no es así. Chile debe ser uno de los países con contribución de casa propia o al apoyo de casa propia más alta en otros países, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es así, o sea, hay muchos comités de vivienda, no sé en estos momentos, pero no se me viene en la mente cuántas comités de vivienda, pero las comités de vivienda son fundamentales porque logran tener casas rápidamente, o sea, hay algunos que tienen que esperar más de 3 o 4 años, pero es una solución bastante rápida y efectiva para tener tu casa propia. Casa que por ser de subsidio familiar, que sea subsidio de la vivienda, no pagan contribuciones, ¿de acuerdo? Y eso te ayuda bastante. Ahora, después de que haya salido esta ley, pasaron dos cosas. Casas bajo los 47 millones de pesos no pagan contribuciones, número uno. Número dos, si el pensionado aquí en Chile, eso no pasa. Yo les voy a decir que el común de la gente de la clase media jubilada de 65 años tiene que seguir trabajando porque el sueldo no les da. No les va a dar y jamás van a alcanzar esos 800.000 pesos. ¿Qué es lo que sucede? Que desde ese tiempo, aparte de que tener una casa bajo los 47 millones de pesos no paga contribuciones, a las personas de la tercera edad, después de los 60 años, 65 años, si no me equivoco, no pagan contribuciones si ganas menos de 800.000 pesos. Perdón. Ahora, también es cierto que los que ganan sobre 1.500.000 pesos, que para ganar 1.500.000 pesos en Chile, tuviste que ser prácticamente ingeniero y trabajar con un sueldo sobre los 5 millones de pesos para estar ganando 1.500.000 pesos, pagan solamente el 10% de las contribuciones. Máximo 25% de las contribuciones si pasaste después de los 65 años. Entonces, no me digan de que nosotros tenemos mucha capacidad de pagar contribuciones. Porque en Chile no se paga contribuciones porque la mayor parte de los chilenos, el 60% de los chilenos, no paga contribuciones. Excepto, por ese motivo, nosotros pagamos el IVA. Ahí uno paga los impuestos, pero el IVA no es un IVA que tú tengas que ir a servicio de impuestos internos, tú siendo común de la gente, no. El IVA tú lo pagas con cada cosa que tú compres y ahí va incorporado el 21% de eso. Es un 21%, no es más. Que a todo esto, aparte del IVA, ya les mencioné que a las empresas se les devuelve lo que es impuesto a la renta.
ya, que es otra cosa. Y hay un porcentaje del impuesto a la renta que es devuelto a sus bolsillos. Entonces, no somos un país que tenga mucha recolección de dinero, excepto por las municipalidades en el caso del permiso de circulación, que aún así el permiso de circulación no es 100% de la municipalidad donde tú la cancelas, solamente el 70% de los permisos de circulación del precio total se queda en las municipalidades porque el resto va a Santiago. Entonces, no sé, yo tendría cuidado cuando digo de que voy a eliminar el impuesto a la primera vivienda, porque en Chile los únicos que están pagando de impuestos son aquellas personas que pertenecen en el registro social de hogares al porcentaje del 80% de la ciudadanía, y ese 80% de la ciudadanía gana arriba por persona, y digo por persona, no por hogar, por persona, 1.600.000 pesos. Entonces, no sé, yo tendría un poquito de cuidado. ¿Ya? Sigamos. Y ahí queda. Pero ya cuando queremos hablar de seguridad social, vamos a hablar que de siga eso. o que pare. No, pare nomás. ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? Pare nomás, pero vamos a retomar el tema en un momento más. Muy bien. A partir de ahora, el equipo a favor. Osvaldo, el Estado Social y Democrático de Derechos es ni más ni menos que Chile con responsabilidad y con seriedad va a avanzar decididamente a ser un país con más justicia social. Nosotros hoy día en la Constitución tenemos garantizado la libertad de elegir. Pero sabemos que con esta Constitución la libertad de elegir a veces está supeditada a la plata que está en el bolsillo. Eso queremos que cambie. ¿Queremos libertad? Sí, pero queremos un piso mínimo de dignidad. Y es por eso que este proyecto es tan indispensable que se apruebe. ¿Y por qué las chiquillas que están al frente hoy día nos dicen que esto que habían luchado durante todos los años no puede ser aprobado? Porque en realidad no les gusta el Estado Social y Democrático con libertad. Les gusta que sea el Estado el que decida que usted solo le pueda proveer esos servicios de educación, de salud, etcétera, el Estado. Nosotros creemos que ustedes son lo suficientemente inteligentes para decidir. Son ustedes quienes saben lo que es mejor para sus vidas. Y es muy relevante, no es un funcionario público el que les va a tomar esa decisión. Y es por eso que a ellas no les gusta este Estado Social y Democrático de Derecho con libertad. Osvaldo, solo para complementar lo que dijo Carla. Esta propuesta constitucional hace dos cosas. Toma algunos derechos sociales que están en la Constitución actualmente, como la salud y la educación, y agrega otros que no están, como la vivienda. Pero en ambos casos los presenta adecuándolos a las necesidades que tiene hoy día nuestro país. Te voy a dar un solo ejemplo. Los niños de Atacama acaban de estar sin clases por 100 días. En los establecimientos públicos de educación. ¿Cómo es posible que en la educación pública los niños estén meses y meses sin clases? Esta propuesta constitucional se hace cargo de este problema y obliga al Estado a dar continuidad en el servicio educativo. ¿Por qué? Porque la educación de los niños es importante y no podemos sacrificarla por otros problemas. ¿Se dieron cuenta de que, a diferencia del otro grupo, apenas sonó el cero, sonó? Miren lo que pasa ahora. Que tenga nuestro país. Tiempo, muchísimas gracias. ¿Se dieron cuenta? O sea, por eso digo que este lado es de derecha total. O sea, le dieron hasta un par de segundos más. Así de simple, así que no me vengan con temas. Número 1, vuelvo a decir, otra mentira muy grande. Que no existe la vivienda en la Constitución, sí existe. ¿Por qué? Porque al decir que el Estado es subsidiario, no solamente dice subsidiario en ese sentido, para las empresas, que ya voy a explicar eso, sino que existe el tema de que el Estado se tiene que hacer cargo de la vivienda, salud y educación, ¿ya? Por eso existen los subsidios habitacionales, que nosotros le decimos, o los subsidios de vivienda, ¿ya? Y no solamente eso, existe subsidio de arriendo. ¿De acuerdo? Entonces, no me digas que no existe, porque sí existe. Existe el derecho a vivienda, número 1. Sobre educación, otro golpe más que te voy a dar, porque en realidad la Constitución dice, te equivocaste,
Porque no es educación pública. Nosotros en Chile no existe educación pública, existe educación municipal. Y estaba bien claro, no es un tema de público, es un tema que en la municipalidad de la región de Atacama, esencialmente donde estaban, había un tema de no pago porque la municipalidad no tenía fondos para pagar. ¿Y por qué no tenía fondos para pagar? Porque el sistema educacional en Chile, y lo vuelvo a repetir, es un tema de que según la cantidad de niños por matrícula que tenga una institución, se les va a pagar una cuota para pagar los sueldos del profesorado, porque así juntan todos. Algo que eso no pasó, ¿ya? Porque como son lugares pobres, es increíble. Atacama es una de las regiones más ricas del país en minerales, pero sin embargo, todos esos impuestos se van a Santiago, cosa que se mantiene en esta constitución y más fuerte. El tema es que como las municipalidades no tienen plata, y yo lo expliqué en un momento, la única plata fija que tienen es la plata que mensualmente le entrega el Estado a los municipios por tema de educación. Y ahí viene el tema, porque muchos municipios le meten mano a esas platas para poder tapar los hoyos de problemas económicos que tienen porque no tienen plata. Porque no es posible que en una capital, ya por así decirlo, en una región que gana una cantidad de millones de dólares, el 100% se vaya a Santiago, o que por ejemplo el empresario de la minería vaya a pagar sus impuestos a, no sé, a Recoleta, que está en Santiago. Ahora sí, disculpen que tuve un problema con el micrófono, no se había desconectado. A ver, lo que estaba diciendo, lo que pasa es que obviamente ya las municipalidades, ¿qué es lo que hacen? Pescan esos dineros que pertenecen a la educación para pagar los sueldos, para mejorar el tema educacional, pero no pueden porque no tienen plata. O sea, tapan hoyos en otras partes, pero como no tienen plata, y la educación se queda sin lo fundamental, plata para la educación. Entonces, no es un tema de asegurar o no asegurar, es un tema de entregarle recursos por iguales, porque no puede ser que Santiago reciba, no sé, 100 millones de pesos, ya, en lo que es todo el concepto de Santiago, ya, para mejoramiento metro, para mejoramiento lo que se le dé la real gana, y todo Chile perrotea 100 millones de pesos cuando somos más de 14 regiones, con un per cápita más alto que tiene Santiago, 3-4 veces más alto de lo que tiene Santiago. Entonces no es posible que eso pase, no es posible que otras regiones sean más pobres que otras solamente porque se tienen que pelear y perrotear las platas que entrega Santiago, que si a Santiago le entregan 100 millones, a todo Chile también le entregan 100 millones y ojo, que de esos 100 millones que le entregan a todo Chile también le llega a Santiago. O sea, no hay forma de mantener un país. En vez de decir, se le entrega 100 millones de pesos a cada región, no, es 100 millones de pesos a Santiago más el 5% de los 100 millones que le entregas a todo el país. No corresponde. Y que no me digan que no es así, porque de verdad es así. O sea, yo que he estado metida en proyectos, yo sé que es así. ¿Ya? Así que a mí no me vengan con cosas, ¿de acuerdo? Muy bien, continuamos con la interpelación. Y vamos inmediato a la interpelación. Comienza Andrea Aristegui. Sí, voy a preguntarles de inmediato cómo están, María, Analía. Si hablamos de seguridad social, tenemos que hablar sin duda de pensiones, un tema muy importante. Y vamos a los datos porque la encuesta CADEM de agosto de 2023 decía que el 52% de las personas prefiere que un 6% adicional de cotización vaya directamente a su cuenta individual. Y cuando se les pregunta por administración de esos fondos, el 80% dice que deben ser las personas quienes elijan, quienes administran esos fondos. Parece bastante claro que la gente quiere efectivamente tener la libertad de elegir y que se garantice la protección de sus fondos. ¿Por qué oponerse a algo que parece de toda lógica? A ver, yo creo que acá hay que aclarar algunos puntos. Primero, nosotros no nos opusimos, de hecho propusimos fórmulas para consagrar la protección de la propiedad sobre los fondos de pensiones. O sea, en ese aspecto están de acuerdo con el texto. El punto es que quedó mal consagrado, quedó mal hecho. Abre el flanco para que se inconstitucionalice la ley Papito Corazón, ¿verdad? Ese es un problema gravísimo, un problema que afecta a las mujeres. Claro, yo entiendo que ese es un problema que tiene que ver con otro problema estructural que tiene nuestro país, pero hablemos de lo que es relevante, ¿no? Y que la gente necesita, mejores pensiones. Mejores pensiones y garantía de que van a estar esos fondos para tener mejores pensiones. Es que qué bueno que lo mencionas así, porque lo que nosotros propusimos fue establecer en el texto constitucional los principios que se deben cumplir en la seguridad social para garantizar, ¿qué cosa? Mejores pensiones para las personas. Por ejemplo, el principio de suficiencia. Eso es algo a lo que ellos se negaron.
Pero ¿Y dame a un qué nos segundo. negamos nosotros? Sí, Dame un segundito. ¿A qué nos negamos nosotros? Nos negamos a establecer en la Constitución que las AFP van a seguir lucrando con las pensiones de las personas. Que las personas Pero eso no, se van a seguir pero no, eso pensionando no con tiene que ver pensiones con la de libertad de elección, Analía. Es decir, No. que la gente decida si quiere No, que estamos- sean las AFP u otra institución privada u una institución. A ver, hay que ser muy cara de raja. En estos momentos, si la AFP tiene pérdidas económicas, todos sus afiliados pierden dinero. Todos sus afiliados pierden el dinero. O sea, ellos juegan con la plata, ¿ya? Pero todos sus afiliados pierden el dinero. ¿Ustedes creen que la AFP pierde algo de su capital en limpio? No, no es así. Pescan el dinero de los afiliados. Pierden la plata de los afiliados. Los afiliados pierden esa plata, pero sin embargo a la AFP no le pasa absolutamente nada porque sus gananciales siguen siendo limpios, sin ningún costo de pérdida. Entonces, no me vengas a decir elección, porque las AFP se han llenado los bolsillos hasta decir basta. Así que no me vengas con ese concepto, sigamos. Pública, ¿quién administre sus fondos? Justamente, que las personas decidan, y nosotros estamos totalmente de acuerdo con ello, y es más, nuestra propuesta y nuestra convicción es que hay momentos, hay principios que tienen que estar en la Constitución. El de suficiencia que acaba de decir María. Las personas con unas pensiones mínimas, dignas, deseables, suficientes. Pero ¿qué es lo que nos dice la Constitución? A propósito de contarnos la historia de la propiedad de los fondos, yo tengo fondos en la AFP y creo que son míos, efectivamente. Pero no quiero que la Constitución no le permita a la ley señalar cuáles van a ser las formas de hacer para dejarlo bien efectivo. claro, Analía, Sí. en el texto, la Y gran estamos de acuerdo con diferencia, la libertad la de gran elección, por si innovación que acaso. hay, tiene que ver con que cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales y los ahorros generados por este y tendrá el derecho a elegir libremente la institución. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno. ¿Hay un problema con eso? Es decir, ¿ustedes no están de acuerdo con eso? Perdona, quiero aclararlo, pero prístinamente para todas las personas. La libertad de elección es un principio que nosotros hemos entendido que es lo que la ciudadanía quiere. Hemos entendido el tema de la propiedad de los fondos y lo acabo de señalar. No tenemos Ya, o sea, problema. ¿en eso están de acuerdo con el texto que El problema que vemos es el siguiente, que al poner en la Constitución una única forma de entender la seguridad social, por ejemplo, el tema de cómo le subimos las pensiones hoy día, mañana, a los pensionados con las mismas pensiones que está dando la AFP, porque ¿Qué falta lo ahí? que acaba de describir, justamente iba a eso, Andrea, porque lo que acaba de escribir hasta ahí es lo que pasa hoy. Es decir, pensiones que no logramos subir de acuerdo a las María, diferencias de las personas. María, pero ¿cuál es el problema? ¿Y falta solidaridad? El problema es que hoy día las AFP están jubilando a los hombres con 177 mil Ya, es pesos que ahí quiero y ir a a las los mujeres datos. con 148. Déjame ir a los datos, Ese es porque- el mundo al que asciende la Porque pensión lo que hemos estado autofinanciada. hablando respecto a pensiones, recientemente hubo un estudio de David Bravo que lideró la Comisión Asesora Presidencial en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Usted era jefa de Exacto. gabinete en ese momento. Y lo conozco perfectamente. Y lo que el dice informe David también. Bravo es que las tasas de reemplazo en realidad son mayores de lo que se ha mencionado en toda la discusión de la reforma de pensiones y que la debilidad que tenemos es ahorro individual, no solidaridad. ¿Qué es el- Mentira, porque siguen siendo 177.000 y 145.000. ¿Por qué? Porque tienen que tomar en cuenta que durante el tiempo existen despidos, existe tiempo de no poder imponer en la AFP. Y más encima, si tú me estás diciendo que están que hay un poquito más, es netamente gracias al pilar solidario que se creó y en estos momentos gracias a la PGU, que es una pensión general universal. Así que no va a lugar ay, ¿cómo se llama? Ya, se me fue esta periodista. Pero no va a lugar, porque solamente estás agarrando lo que te importa. Y si se dan cuenta, es una interpelación solamente a ellos y ni siquiera la dejan terminar, porque no les conviene. Y sí, exactamente, justamente lo que se mencionaba. Si yo demando al padre o padres de los niños, ya, y por ese motivo ellos no me pagan, porque por eso son papito corazón,
En estos momentos la ley me permite esperar 3 meses, ir a la investigación de los bancos y un mes más que si ellos no pagan se meten a la AFP. Si yo no puedo tener ese tema con las AFP, ese salvataje con las AFP, estos irresponsables no van a pagar nunca. Pero nunca. O sea, pero sigamos. Problema que tenemos para tener mejores pensiones. Perdón, pero en este punto yo quisiera señalar ¿No está de acuerdo con David Bravo? No, lo que quisiera señalar es que el informe de David Bravo, luego de hacer un análisis comparado con toda la comisión donde participó mucha gente que conocemos, lo que establece es que para poder llegar a aumentar las pensiones de las personas que no tienen pensiones contributivas, es decir, no han tenido un fondo suficiente, ya sea porque no trabajaron, no tienen muchas lagunas, etcétera, hay que buscar mecanismos adicionales que permitan emparejar la cancha. Pero partiendo de la base, María, de que el problema es cotización individual en este ¿Se dan cuenta cuánto tiempo hace que la periodista pierda? Y nuevamente, no estamos en contra de la cotización y que cada cual que trabaje tenga su fondo. Lo que nos parece, solo para cerrar, lo que nos parece es que con el mismo sistema que está hoy, que es el que queda en la Constitución, preguntémonos cómo vamos a poder entonces subir las pensiones. Y nosotros tenemos una respuesta. Vamos con la cortina. Interpelación. José Antonio Neves. Hola, ¿cómo están? Este periodista es de derecha. Y esto es lo más entretenido, porque la derecha no acepta muy bien el LGBTQ+. No me digan que sí, ¿por qué no? Porque varias veces la derecha ha dicho que el matrimonio es entre el hombre y la mujer y el núcleo es la familia. Así que es bien entretenido como alguien como él puede estar a favor de un montón de sesgos que tiene la mentalidad de la línea política de la derecha. Pero vamos para allá. Bueno, estamos claros que tenemos un problema con las pensiones. Pues si los chilenos tenemos un Mercedes-Benz y no le podemos poner ni benzina ni pagar la patente. O sea, los datos están ahí y la verdad es que las pensiones son de hambre. No me voy a meter con la propiedad de los fondos porque eso yo siento que la opinión pública ya lo zanjó. Pero sí me voy a meter con la forma como ustedes, como la derecha, está aspirando a mejorar las pensiones de los chilenos, que a través de impuestos generales, básicamente la PGU. Si uno va al articulado 31 de este proyecto, es una estructura tributaria súper flexible, que habla de impuestos desproporcionados, prohíbe las confiscaciones, habla de impuestos injustos, impide la retroactividad. Es decir, hay una amabilidad con los contribuyentes. ¿Cómo ustedes esperan mejorar las pensiones y no subiendo los impuestos, básicamente? José Antonio, gran pregunta. Hoy día en Chile tenemos un sistema mixto, tenemos un componente de ahorro individual que esta propuesta garantiza que es de propiedad de cada persona y tenemos un componente de solidaridad, el pilar solidario, que tiene su origen en impuestos generales. Lo primero que hay que desmentir es que esta propuesta constitucional no impide la solidaridad. Lo que impide es que se metan las manos en los ahorros de los chilenos. ¿Es viable la solidaridad con cargo a impuestos generales? ¿Es viable la solidaridad con cargo al empleado? ¿Cómo lo hace si no quiere subir los impuestos? ¿Usted está de acuerdo con una reforma tributaria? Lo segundo. No, pero vamos a la pregunta, porque si no, no empezamos a... La pregunta es cómo mejoramos las pensiones. La pregunta es, la derecha no quiere una reforma tributaria, tampoco quiere un fondo común, entonces ¿cómo mejoran las pensiones, Carla? A ver, lo primero es que las reformas tributarias tienen que darse cuando los estados crecen, porque si no, no sé qué vamos a repartir. Y la verdad es que tenemos un país tremendamente estancado y eso es lo que hace esta... Mentira, el país no está estancado, está teniendo un crecimiento independientemente si es un crecimiento lento, así que no va al lugar. La Constitución, José Antonio, da certezas, cierra el proceso, nos permite no ver los titulares que hemos visto en los diarios que finalmente están... No está respondiendo a la pregunta, le están preguntando cómo va a elevar los impuestos, cómo va a mantener los fondos de pensiones si no existe capacidad o se niegan a cobrar más impuestos. Veamos. Diciendo que llevamos 20 meses con el peor desempeño económico del retorno a la democracia. Si hay crecimiento cero y no hay reforma tributaria, ¿cómo financiamos mejores pensiones? Soy súper directo. A ver, lo primero es hacer crecer a nuestro país. Entonces le dice a los jubilados que tienen que esperar hasta que el país vuelva a crecer. Primero es hacer crecer al país. Segundo es hacer y modernizar nuestro Estado. ¿Sabes lo que he visto? Yo le pregunto a la gente que nos está mirando en la casa y nos está mirando aquí. ¿De verdad creen que el Estado realmente...? Ya, pero Carla, ¿los jubilados pueden esperar o no a que todo eso ocurra? Pero nosotros tenemos esa solución hoy día. ¿Cuál?
aumentar la PGU aquí y ahora. ¿Cómo? A ¿Cómo la 250.000. financia? Hay una reforma tributaria que Si no hay reforma tributaria, si no pagas impuestos con este nuevo proyecto, ¿cómo vas a elevar la PGU? O sea, no me cabe. No me cabe en la cabeza. está aceptada por los parlamentarios nuestros. Perdón, no es así, dos no es segundos. así. Pero, Juan José Antonio Antonio, Coloma dice que no está dispuesto a un José pacto Antonio, fiscal, Rodrigo Galilea dice José que no está Antonio, dispuesto a un pacto fiscal. permíteme. Lo que pasa es que los representantes José de la Antonio, derecha pero- me dicen otra cosa. No, pero José Antonio, permíteme. Tú puedes encontrar muchas declaraciones que dicen de parlamentarios nuestros. No al pacto fiscal. Que se divide la reforma previsional en PGU y la larga, le van a entregar todos los votos, incluso de reforma tributaria, con elusión y evasión, para poder Claro, porque financiar lo que la el derecha aumento quiere de es la dividir PGU. el proyecto para luego no entrar en la discusión de fondo. No, queremos dividirla porque aquí y ahora hay que mejorar las pensiones. Tú mismo me lo estás diciendo. Los adultos mayores no pueden esperar. Aquí y ahora la ministra Jara divide el proyecto y tenemos pensión garantizada universal. O sea, a 250.000. condicionan una mejor PGU a la división del proyecto. La mejor PGU la podemos aprobar mañana. Nos vamos a demorar porque tenemos divisiones, tenemos opiniones diferentes que ustedes lo pueden ver hoy Y no día. van a tener una discusión Pero aquí respecto de los y ahora, señores que llaman a Hermosilla para eludir impuestos, por Toda la ejemplo. discusión que queramos. Ay, yo sé, ya, voy a tratar el día viernes de tratar el tema de Hermosilla porque eso es un descalabro total y lamentablemente porque me estoy apurando con hacer estos videos porque yo después de mañana temas políticos no se van a poder hacer netamente, solamente noticias económicas y todo lo demás. Así que esto está bastante interesante, esto sí me gustó. Ya me estoy cayendo mejor, me estás cayendo mucho mejor. No hay ni un problema en eso. Pero PGU aquí y ahora mañana. No hay ni un problema. Antonio. Sí, José Antonio, es imposible mejorar pensiones con un país estancado. Tenemos un país que hace 4 años que no se mueve. Lo primero es cerrar la incertidumbre constitucional para que este país vuelva a invertir, para que este país recupere el dinamismo económico, para que este país recupere el Antonio, empleo. una pregunta. En el articulado 31 dice lo siguiente, algo que yo no entendí, pues soy muy imbécil. Entonces no entendí lo siguiente. Dice, los impuestos no pueden afectar a destinos determinados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los impuestos no van a tener, digamos, no va a haber un destino como por ejemplo pensiones. Eso es una norma que actualmente existe. ¿Qué significa? Que los impuestos son siempre con afectación a fines generales. No hay impuestos de afectación específica, sino siempre a fines generales. Y esa es una norma que ha regido... No, los impuestos son pagados para que el Estado haga movimiento de recursos dependiendo lo que se necesite, supuestamente. Pero independientemente de eso, sí se pueden enfocar. Como por ejemplo, en el caso de los impuestos a la minería, que es un royalty, que no me voy a poner a explicar el royalty porque ni yo lo entiendo muy bien, ¿ya? Solo entiendo una parte. ¿Qué es lo que sucede? Que hay un porcentaje de ese impuesto que dice, este porcentaje de impuesto va a ir a la educación. Así que no va a lugar porque los impuestos sí van determinados a ciertas partes y a ciertos proyectos, o un porcentaje sí van determinados a cierta línea de mejoramiento en el Estado. Así que no. en Chile desde hace mucho tiempo. Ya, o sea, no se pueden destinar impuestos específicamente para una reforma previsional, por ejemplo. No, porque es que no, eso es distinto, porque una reforma tributaria se puede hacer para distintas finalidades, pero eso no quiere decir que ese impuesto en particular queda con una afectación O sea, ¿usted está de determinada. acuerdo con una reforma tributaria? Son cosas distintas. Le estoy Yo creo que lo preguntando, ¿está de que acuerdo Chile con una reforma necesita tributaria? es volver a crecer y cada Para vez que la se PGU suben estamos de acuerdo. y cada vez que se suben impuestos, este país se estanca más. Ya, digamos. Es lo mismo, a ver, ustedes reciben una cierta cantidad, le voy a poner así, ya que hay otros de otros países. Si ustedes reciben $4 en la casa, ya, y tienen que pagar el arriendo de su casa, que son $7, ¿de dónde van a sacar los $3 que faltan? Si ustedes solamente reciben 4 y se niegan, no sé, a ir ir a buscar trabajo en otra parte hasta vender un dulce para llegar a los $3 que faltan. ¿Cómo pueden llegar a pagar esos $3 que les falta en su bolsillo para pagar los $7 completos si ustedes reciben 4? ¿Será muy tonta lo que estoy diciendo? Gracias. Fuego cruzado. Voy a retomar algunas cosas que quedan dando vuelta. Ustedes han dicho en varias oportunidades, se les ha escuchado decir, bueno, durante la campaña, aquí mismo de hecho lo mencionaron en algún momento, que se constitucionalicen en la práctica en este borrador las AFP. ¿En qué parte se nombran las AFP? ¿En qué parte se nombran las administradoras de fondos de pensiones?
el texto dice que las personas tienen libertad para elegir entre instituciones públicas o privadas que administren o inviertan los fondos, ¿verdad? Con eso se está haciendo... Eso no es constitucional. Déjame terminar. Perdón, es que mi pregunta es bien clara. Ya, ¿En qué parte se menciona a las AFP? Déjame responder. Por eso, ¿en qué parte? Ya, mira, el punto acá es que nadie es tan burdo para decir en el texto constitucional se rigidizan a nivel constitucional las AFP. Por lo tanto, buscar una manera oblicua de hacerlo. Y eso es vía decir que tienen que existir las instituciones públicas y privadas. Déjame terminar, por favor, un segundo. No, está bien, Nosotros pero es que les ofrecimos, a propósito de una iniciativa popular de norma, que limitáramos el lucro en derechos sociales, es decir, que hubieran instituciones privadas, ningún problema. Si nosotros no tenemos problema con las instituciones privadas, tenemos un problema con que las pensiones, es decir, la vejez de las personas, sea un negocio. Ya, perfecto. Entonces cuando dice, perdón, es que solo, la pregunta es bien concreta, no lo menciona entonces la AFP. No Nadie menciona, podría ser entonces esto de oblicuo es una interpretación, pero no menciona, para que no haya confusión, a las AFP en el borrador. Juan Manuel, ¿Saben lo que significa AFP? Ahorro de fondos pensiones. Ahorro de fondo de pensiones. Lo vuelvo a repetir. AFP, ahorro de fondo de pensiones. Privado. Lo que dice la Constitución es de entidades privadas de ahorro de fondos de pensiones. Sí las menciona. Sí las menciona. No dice la abreviatura de las AFP, no, dice algo peor, su nombre completo. Nosotros en Chile las conocemos como la AFP porque a nosotros los chilenos nos encanta abreviar todo. Pero dice textualmente, y ahí yo me hubiese agarrado, es ahorro de fondo pensiones. ¿Qué es lo que dice? Las instituciones de ahorro de fondo de pensiones, privadas o públicas. Bueno, AFP. Ahorro de fondo de pensiones. Es que, ¿para qué sigo, Ser? ¿Para qué sigo? es oblicuo, es súper derecho. Es que ella dijo que no, sí, no, sí, lo siguiente, en cuanto a la forma en que lo hace, pero lo que no es oblicuo es que se está haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque póngale, en derecho los abogados decimos las cosas son lo que son y no lo que se quiere decir que son. Si la Constitución dice, habrán instituciones públicas y privadas que administren e inviertan los fondos, y qué es lo que es la AFP, una institución, pero lo que queremos pero podría ser completamente distinta a la que tenemos hoy día. Ojalá fueran distintas, no pero lo que quiero decir, y es lo último que voy a decir, antes que chiquitito, es que cada día la AFP, hoy día, con ánimo de lucro, gana 1.000 millones de dólares diarios. La pregunta que estoy haciendo se aleja del argumento. Usted decía, Carla, en un momento que primero hay que volver a crecer ante una reforma tributaria, lo que significa que si se aprueba este borrador y dice vamos a volver a crecer, o sea, se aprueba el borrador, la derecha sí va a dar los votos a la reforma tributaria, para entender bien lo que dijiste. A ver, lo primero que quiero decir es que es importante decirle a la ciudadanía la verdad. Ya, pero te pido respuesta a mi pregunta y después le complemento. Mi pregunta es bien clarita. No hay problema, porque tú decías, crecimiento, y el crecimiento se consigue con borrador. O sea, si gana a favor, automáticamente vamos a tener a la derecha votando a favor de una reforma tributaria porque vamos a tener crecimiento. Como yo dije al inicio, ninguna constitución soluciona los problemas como una varita mágica, ni tampoco esta, el día de mañana, va a resolver los problemas. Lo que nosotros decimos es que esta va a entregar la suficiente certeza para volver a crecer. ¿Por qué? Porque es engañar a la ciudadanía que nosotros digamos que le vamos a poner impuesto a todo el mundo, y si no tenemos inversión, si no tenemos crecimiento... Si retoma ese crecimiento, entonces sigue... ¿Saben qué? Yo tengo unas ganas de poner un recorte, pero no lo voy a hacer. Pero sí, Chile ha tenido aumento paulatino de inversiones extranjeras en Chile. Así que no, sí hemos tenido crecimiento. Pero si van los votos a esta reforma tributaria. Si retoma el crecimiento, uno siempre puede mirar efectivamente para hacer justicia tributaria y justicia equitativa. Tanto así que el proyecto de constitución libera de impuestos a la clase media, porque entendemos que la justicia tributaria... Vuelvo a decir, los que pagan impuestos son los que tienen casas de arriba de 47 millones de pesos. En realidad de 47.960.000 pesos. APP. ¿Ya? Así que una clase media no tiene esa capacidad de casa. No la tiene. Y si la tiene, es porque ganas lo suficiente arriba de los 3 millones de pesos por persona. Así que no va a lugar.
que los que tienen Ya, más perfecto. tengan más Antonio, y déjame ayudar a los que preguntarte, tienen menos. porque necesito hacerte otra pregunta también de algo que dijeron recién. Porque usted dice, sí están disponibles para incrementar la PGU, pero José Antonio preguntaba no solamente por las pensiones más bajas, sino que también por las pensiones de personas que no califican para la PGU o que podrían aspirar a un poco más. ¿Cómo se mejoran esas pensiones al día de hoy? ¿Cómo Bueno, se mejoran? Se mejoran. El sistema de pensiones tiene dos componentes, uno de solidaridad con impuestos generales y otro de ahorro individual. Se mejoran fortaleciendo ambos. ¿Cómo se mejora el ahorro individual? De partida reactivando la economía y reactivando la creación de empleo y mejorando el mercado laboral. ¿Cómo mejoras tú las pensiones? Supuestamente más trabajo. ¿Y cómo mejora el sistema de pilar solidario y PGU? Pagando más impuestos. No van de la mano. No me convences. Logrando mejores remuneraciones y para eso necesitamos actividad económica en primer lugar. ¿Y cómo se fortalece el pilar solidario? Se fortalece también con mayor actividad económica que El permita pilar mayor solidario creo recaudación. que respondió frente a la pregunta de José, pero la pregunta es ¿qué pasa con quienes no están en el pilar solidario, Carla? A ver, yo necesito, como es fuego cruzado, y si tú me lo permites, Sí. no es verdad, ni siquiera están nombradas las AFP en este proyecto. Ustedes lo pueden tomar. Aquí Fondos privados, empresas que manejen los fondos de pensiones de forma privada. AFP, ahorro de fondo de pensiones. Esas instituciones son privadas porque no existen públicas. AFP, ahorro de fondo de pensiones y son privadas. Listo. Sí lo dice. Yo me hubiese agarrado de ahí. Fuego cruzado, ni háblele a ella. siquiera están nombradas en este proyecto. Quiero decir, Sí. la pueden buscar. Que todo el No tiempo está. Segundo, es súper relevante, no está impedida la solidaridad. Ya. Lo único que está María, impedido es que les Mira. quiten las propiedades de los Carla, te ahorros. van a responder, Y te van a responder, yo te van a soy responder. abogada. Y último, lo de la ley Papito Corazón. ¿Sabes que es tan doloroso? Déjale que responda lo de porque las se va a ir el mujeres? tiempo, deja que Ya, responda. Es tan doloroso. Por favor, te Carla, pido que pero te ya que te comparte des. el tiempo. Porque tú hablaste harto, Ya, mira, encuentro yo. Primera cosa es que yo soy abogada, profesora de Derecho Constitucional. Eso es lo que me Sabemos preocupa. que el lenguaje, Tal el cual. derecho es importante. Tiene varias interpretaciones. Pero el punto acá es que esto que dice el texto incentiva que todo siga igual. Es decir, que las personas se sigan jubilando con pensiones de miseria. Y respecto al tema de la ley Papito Corazón, los abogados de derecho de familia han dicho que se pone en riesgo. Ya, perfecto, ya, continuamos. Yo quisiera, Ya, porque se terminó el fuego cruzado Se y terminó. tengo preguntas del público también, señor director. Me tengo que ir a comerciales. Pero mire, ya, por eso la música, que estaba medio confundido. Vamos a aprovechar que esto van a comerciales y yo este video lo termino acá. Recuerden que por temas de micrófono voy a tener que editar un poquito, solamente juntar las dos partes, nada más. Y eliminar las partes que no, literalmente no se escucha absolutamente nada. Así que terminamos este video y nos vemos en el siguiente. Con un fuerte abrazo, un beso enorme. Y si el de arriba quiera, aunque dicen que el de abajo escucha más, nos estamos viendo una vez más. Y no se preocupen, que los 3 videos los voy a tirar mañana sin falta. Nos vemos otra vez. Ya.